buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Encuentros en este Sábado Santo. En toda la Iglesia Universal estamos viviendo el Santo Triduo y celebrando la fiesta más importante para los cristianos, la celebración de la Pascua, el paso de la muerte a la vida, la celebración de ese gran acontecimiento que ha cambiado la historia para siempre, la resurrección de Jesucristo. En el programa de hoy vamos a ver cómo estamos viviendo la Semana Santa en la Diócesis de Valencia, con las procesiones y las celebraciones del Jueves y el Viernes Santo. Y también vamos a continuar el camino que empezamos la semana pasada, ya lo recordarán, siguiendo el camino de la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de los vestigios históricos que aún hoy conservamos de la Pasión. Hablamos de las reliquias que se custodian en la Catedral de Valencia. Como todos los sábados, a mi lado aquí tenemos a Samuel Martos. Buenos días. Muy buenos días, Marta. Pues sí, vamos con este programa, con un programa que va a estar centrado, como ya ha dicho Marta, y como no podía ser de otro modo, en la Semana Santa y en la celebración de la Pascua. Pero también hoy vamos a escuchar el testimonio de un misionero en Costa de Marfil, para conocer de primera mano cómo viven la fe los cristianos de un país que conoce tan de cerca el conflicto y la guerra. Y ya de vuelta aquí a Valencia, celebramos con todos ustedes el 40 aniversario del movimiento diocesano Juniors, 40 años de servicio y de entrega a los niños y jóvenes de nuestra diócesis. Así que con todo esto y con muchas más cosas, empezamos ya Encuentros. Hoy es Sábado Santo, un día de oración y de espera para la gran noche de la resurrección. Después del ruido del Viernes Santo, del ruido de la cruz y de los tambores ante el acontecimiento de la muerte del Señor, se hace el silencio. El mundo entero contiene el aliento por la llegada inminente de la vigilia pascual. Dentro de unas horas, apenas dentro de unas horas, la celebración del acontecimiento central de nuestra fe. Con la noche de Pascua y el domingo de resurrección, culminamos el Santo Triduo Pascual, 3 días de intensa preparación en los que hemos vivido los misterios centrales de nuestra fe. Sí, pero esta Semana Santa que estamos viviendo ahora dio comienzo con la conmemoración de la entrada de Jesucristo nuestro Señor en Jerusalén, con el Domingo de Ramos presidido en la catedral por el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Después de la bendición de los ramos, la tradicional procesión partió de la catedral y recorrió las calles del centro histórico de Valencia, con la participación de numerosos fieles. Lo estamos viendo aquí en estas imágenes. Después tuvo lugar la Eucaristía del Domingo de Ramos con la lectura del relato de la Pasión de Cristo según San Marcos. Durante su homilía, el arzobispo aseguró que Dios conoce nuestros anhelos y nuestras esperanzas, porque ha hecho suyos nuestros sufrimientos. Jesucristo ha querido pasar como nosotros por la prueba del dolor, para infundirnos la misma esperanza en Dios que Él tuvo en el momento de la cruz. Y señaló el arzobispo que Jesús murió en la cruz tal y como había vivido, entregando su vida hasta el final, porque la cruz es entrega activa de la propia vida y por eso es fuente de salvación para todos nosotros. Las procesiones del pasado domingo, organizadas por las diferentes parroquias, llenaron de palmas y de ramos las calles de toda la diócesis. A todos los rincones llegó la alegría de la llegada de Jesús a Jerusalén y hoy les vamos a traer la muestra de que estas celebraciones de la Semana Santa realmente están presentes también en todas partes, incluso en los lugares donde existe el sufrimiento y la marginación. Estas son las procesiones de este año que han tenido lugar esta semana en la cárcel de Picassent, organizadas por la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia. Aquí están las imágenes. El miércoles santo por la mañana, numerosos sacerdotes de la diócesis celebraron en la Catedral de Valencia la misa crismal, en la que renovaron ante el arzobispo las promesas de su ordenación sacerdotal. En el transcurso de la misa, el arzobispo bendijo los óleos y el crisma que durante el curso se utilizan en la celebración del bautismo, de la confirmación, de la ordenación, también en la dedicación de iglesias y en la unción de enfermos. Ya por la noche, la imagen del Cristo de Medinaceli de la Parroquia Universitaria de San José recorrió las calles del centro de Valencia, acompañada por la Hermandad de la Flagelación del Señor de Torrent. Pasamos un día más, vamos al Jueves Santo de la Cena del Señor, donde el Santo Cáliz original fue llevado en procesión desde su capilla para permanecer en el altar mayor durante la Eucaristía. El arzobispo presidió la misa de la Cena del Señor y también realizó el rito del lavatorio a 12 personas.
6 sacerdotes y 6 miembros de la Hermandad y de la Cofradía del Santo Cáliz. Este rito del lavatorio conmemora aquel gesto de Jesucristo en la última cena con sus apóstoles y también cumple su mandato: lo mismo que he hecho yo, hacedlo también vosotros. La misa del Jueves Santo concluyó con la procesión del Santísimo hasta la capilla de San Pedro, donde quedó expuesto para su adoración en el monumento. Tanto por la mañana, después del rezo de laudes, se celebró a las 12 el Vía Crucis solemne por el interior de la catedral. Y ya por la tarde el arzobispo presidió los oficios de la Pasión y Muerte del Señor con la posterior adoración de la cruz. Precisamente la Asociación Católica de Propagandistas ha querido recordarnos con su campaña para la Semana Santa el significado verdadero del Viernes Santo y del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Él murió por tus pecados, aunque tú vivas como si no existiera. Perdonad, Señor, que fue mía la culpa de atravesaros y por mis faltas llevaros sin defensa ni juicio al Calvario. Recibid, Señor, mi rosario, caudal de arrepentimientos, pues fueron mis faltas por fuera las que me quebraron por dentro. Quiero en vuestras llagas meterme y acompañar vuestros dolores, secar con amor los sudores que causé con mi tiranía. Deseo impaciente el día de estar en vuestra presencia, pues veréis clara mi culpa y vos limpiaréis mi inocencia. Pero hasta esa bendita hora nunca me podré olvidar que malogrando los dones os mandé crucificar. Después del Viernes Santo llegamos ya al culmen de la Semana Santa. Esta noche se celebra en toda la Iglesia la alegría de la resurrección. En la Catedral de Valencia, a las 10 de la noche, el arzobispo presidirá la solemne vigilia pascual. La vigilia dará comienzo con la bendición del fuego en la Puerta de los Hierros y el rito del lucernario, aclamando a Cristo como luz del mundo. Ya mañana a las 10:30 se celebrarán los laudes y la Santa Misa de Pascua, presidida también por el arzobispo. Y a la 1 del mediodía podremos ver el tradicional desfile de resurrección de la Semana Santa marinera desde el Mercado del Cabañal hasta la Iglesia del Rosario. Pues nos vamos ahora hasta Costa de Marfil de la mano del misionero David Martínez. El sacerdote, que se encuentra este curso en Valencia un poco ampliando sus estudios, ha pedido ayuda a todos nosotros, a toda la diócesis de Valencia, a través de la Fundación Adgentes, para la construcción de aulas de formación en el seminario Redentoris Mater en su país, allí en Costa de Marfil. Un país donde en medio del conflicto las iglesias católicas se convirtieron en embajadas, en zonas neutrales en las que ni los militares ni los guerrilleros podían entrar. Es un país, asegura, que supone un ejemplo dentro de África, porque la mitad de la población es musulmana y la otra mitad es cristiana, y sin embargo la convivencia es a día de hoy muy buena. Yo estoy contentísimo de estar en África, feliz, digo que siempre que me ha tocado la lotería. Me formé en Finlandia y como Dios hace las cosas como un artista, pues acabé en África y muy contento, muy contento. Tenemos un proyecto que nos gustaría que pudierais participar, porque el proyecto es de hacer unas aulas de clase para que los seminaristas puedan estudiar en el seminario. De hecho, estas clases, estas aulas, pues permitirían que los seminaristas no tuvieran que viajar 2 horas de coche todos los días y 2 horas de vuelta, ganar mucho tiempo para estudiar, hacer deporte, etcétera. Pero además, pues estas aulas, como estamos al lado de una parroquia, sirven para tener lugar para hacer las catequesis, los talleres con los jóvenes, con las mujeres, con los niños. Además de la evangelización como formación, pues evangelización para toda la gente de nuestro barrio, que es un barrio pues muy pobre, muy precario. Nuestros seminaristas vienen de situaciones muy precarias. Entonces, para que el dinero no sea un obstáculo para la formación,
Nosotros, los formadores, nos ocupamos de conseguir ayudas en Europa y en el mismo país. Por poner un ejemplo, pues yo lo que hago por las mañanas me dedico a visitar los centros comerciales, las empresas de comida. Estamos en una zona de puerto, por lo que hay muchas empresas de pescado. Y yo pico a la puerta de las empresas y pido ayuda para el seminario, un poco como hacía San Francisco de Asís. Durante estos 13 años ya tenemos una red de personas que nos van ayudando y así vivimos. Es una aventura vivir en un país así y ver también cómo Dios nos protege y suscita personas que son ángeles, que te encuentras en el camino, que anónimamente, muchas veces sin conocernos, nos ayudan. Y así participan poniendo este pequeño granito de arena, que allí vale mucho. Pues muchas gracias a David Martínez por su testimonio. Si ustedes quieren colaborar con esta iniciativa en Costa de Marfil, pueden hacerlo a través de la Fundación Argentes o la Delegación de Misiones, que están en la calle Avellanas número 22 de Valencia. Vamos ahora con nuestros jóvenes porque recordarán que hace unos meses celebramos el 40 aniversario del movimiento diocesano que más niños y jóvenes reúne en nuestra iglesia valenciana, los Juniors. Un año que estuvo lleno de actividades e iniciativas para conmemorar esos 40 años de vida, pero también para impulsar otros 40 años más trabajando por la formación cristiana de los más pequeños. Sí, y además un año que tuvo como colofón, lo estamos viendo creo que aquí detrás de nosotros, esa jornada multitudinaria en el campo de fútbol del Levante, en el Ciutat de Valencia, donde se reunieron miles de personas que forman o han formado parte en algún momento de la historia de este movimiento. El broche de oro para un aniversario del que se han publicado un interesante documental y que ustedes pueden verlo en el canal de YouTube del movimiento, en el canal de YouTube de Juniors, y que nosotros les vamos a mostrar ahora un pequeño avance. Que sigan més de 8.000 persones es una meravella. Sin el Junior yo no sería quien soy ahora mismo. Muchas gracias. Para mí Juniors es como una parte fundamental de mi vida y un estilo de vivirla. Pues es un día bastante histórico. Reunir a tanta gente aquí, ver tanta gente, tanta alegría por celebrar el 40 aniversario, no sé, llena un poquito el corazón. Un regalo del Señor enorme el Junior, la verdad. Lo vamos a pasar genialmente bien, que vamos a disfrutar como niños otra vez. Me parece muy importante porque así los niños se pueden dar cuenta que no están solos. No son solo ellos con su centro y no sé, sus amigos, sino que somos miles y miles de personas que nos juntamos por una única... Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Por uno único, que es el Señor. Tanto niños como educadores, familias, conciliarios van a recordar toda su vida. Estamos compartiendo experiencias con gente que no hemos visto en nuestra vida. Conociendo gente nueva, con los niños, muy emotivo. Que todo el mundo se acuerde de este día cuando pasen los años y que se disfrute mucho, que al final es nuestro aniversario. Hemos aprendido mucho de la historia de los Juniors. A valorar a las personas. I que els xiquets també s'ho passen molt bé i tinguin l'oportunitat de conèixer altres xiquets. Teniu ganes? Sí! Pues vamos con más noticias y empezamos con una noticia alegre porque el Valencia Básquet femenino acudió a la Basílica de la Virgen para ofrecer a la Virgen de los Desamparados su título de campeonas de la Copa de la Reina Femenina de Baloncesto. En el acto participaron las jugadoras, el cuerpo técnico y representantes del club, que fueron recibidos por el rector Melchor Seguí. Y los próximos días 2, 3 y 4 de abril, la sede en Valencia de la ONCE acogerá el concurso de milagros de San Vicente Ferrer, una tradición que cada año se celebra la semana previa a la fiesta del Santo Valenciano y en la que participarán 14 altares procedentes de diferentes barrios y localidades de la diócesis. Los retiros de Bartimeo, dirigidos a los jóvenes e impartidos por jóvenes, en los que se invita a los adolescentes a descubrir la presencia de Dios en su vida basándose en la escena del ciego Bartimeo,
que al recuperar la vista descubre a Jesús. Se trata de una iniciativa que pretende hacerles ver que Jesús no permanece indiferente a sus problemas o a sus miedos. Una adaptación para adolescentes de los retiros de Emaús y Éfeta que incluye varias dinámicas. Estos retiros bartimeos se están sucediendo prácticamente por toda España y por primera vez, aquí está la noticia, llegan a la diócesis de Valencia, en concreto a Torrent, los próximos días 19, 20 y 21 de abril. Y la cantata dirigida a la Virgen de los Desamparados, que grabó en Valencia la soprano Ainhoa Arteta, a iniciativa de la Tuna de Derecho, ha sido nominada a los primeros premios de la Academia de la Música de España, dentro de la sección de música clásica contemporánea. Eisos teus uis ha sido nominada entre las 3.000 obras presentadas. Recordamos, ahí vemos las imágenes, que fue compuesta por la letra y música de Rodolfo Bada, director de orquesta y miembro también de la Tuna de Derecho de Valencia, con arreglos del músico valenciano Nacho Mañó. Y con motivo del Día Mundial del Agua celebrado recientemente, Manos Unidas ha lanzado una campaña de concienciación, asegurando que el 26% de la población no tiene acceso a agua potable. La entidad impulsa un total de 130 proyectos de acceso al agua y saneamiento en los países del sur. Y el Teléfono de la Esperanza ofrece el Chat Esperanza, un servicio de atención psicológica online, gratuito y anónimo, dirigido a adolescentes y jóvenes. Esta entidad, que ofrece un servicio telefónico de escucha, añade ahora este chat como respuesta a la necesidad de atender a esta parte de la población que se siente más cómoda y se desenvuelve mejor con este tipo de comunicación. Precisamente el Teléfono de la Esperanza en Valencia celebró recientemente el Día de la Escucha, centrado en la atención de jóvenes ante el aumento de los problemas de salud mental. Pues con esto terminamos por hoy. Ya saben que todas estas noticias y muchísimas más las pueden encontrar en nuestra web, en la web del Arzobispado de Valencia, archivalencia.org, también en nuestras redes sociales y en la revista Parábola. Pues como ya les hemos anunciado al comienzo del programa, hoy Sábado Santo continuamos con nuestro recorrido por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si se acuerdan, la semana pasada nos quedamos con Jesús ante el Sanedrín y las negaciones de San Pedro. Pues hoy seguimos acompañando al Señor en el camino de la cruz, contemplando el relato evangélico a través de las reliquias de la pasión que se custodian en la Catedral de Valencia. Apenas se estaba empezando la construcción de nuestra catedral, el rey San Luis IX de Francia regaló al cabildo, a la catedral, una espina de la corona de espinas de nuestro Señor. Es una memoria del sufrimiento de la pasión de Jesucristo antes de subir al patíbulo de la cruz y sobre todo de cuando es coronado rey burlescamente, en vez de con una corona de oro, con esta corona de espinos. Aquí tenemos, detrás de mí, un lignum crucis, un fragmento de la verdadera cruz a la que fue crucificado nuestro Señor, encontrada por Santa Elena en Jerusalén. Este es el segundo fragmento más grande que hay en el mundo. Tenemos otro muy similar también de tamaño. Se dice que decía Lutero que si se juntasen todos los fragmentos que llamamos lignum crucis, verdadera cruz de Cristo, pues haríamos un barco entero.
Esto no es verdad. Se han hecho estudios volumétricos de todas las reliquias que hay de la Vera Cruz, del Lignum Crucis, y uniéndolos todos apenas ocuparían la mitad del palo travesaño. En el momento en que despojan a Jesús de todas sus vestiduras para clavarlo en la cruz, pues se reparten las vestiduras, las rasgan en distintos pedazos, pero hay una que es su túnica, que es una túnica hecha de una sola pieza, y a los soldados les sale mal romperla porque tiene su valor al ser de una sola pieza, y juegan con ella para ver a quién le toca. Esa túnica se conserva en una catedral de Alemania, en la catedral de Treveris, y de ella procede este fragmento que tenemos aquí en nuestra catedral. Tenemos aquí, en el centro, una reliquia de la esponja que, según dice el Evangelio, le aplicaron al Señor porque cuando dijo tengo sed, una de sus 7 palabras, tengo sed, le aplican una esponja en vinagre sobre los labios. Algunas de estas reliquias, la mayoría de las que estamos enseñando, formaron parte de las reliquias del relicario de la Corona de Aragón y entraron en la catedral casi todas ellas en 1437. Donadas por el rey Alfonso el Magnánimo, que tenía que financiar sus campañas militares en el sur de Italia, en Nápoles y en Sicilia. Se pueden visitar actualmente. Hay algunas que están puestas para la veneración, la del Santo Cáliz, el Lignum Crucis y la corona de espinas, la que entró primero, la original de San Luis, y las otras que hemos enseñado aquí recientemente, pues estas están expuestas como relicarios en el Museo de la Catedral. Pues con este recorrido por la Pasión del Señor terminamos nuestro tiempo de encuentros de hoy. Y no podemos hacerlo sino invitándoles, como hacemos normalmente, a ver una película que se va a estrenar en nuestras pantallas el próximo 12 de abril, titulada Hispanoamérica. Una película documental que ofrece una visión renovada, distinta, de cómo nació y se desarrolló la América española. Ha sido rodada en diferentes países de Latinoamérica, en Estados Unidos y en España, y cuenta con testimonios de historiadores, de expertos en la materia. Pues con estas imágenes nos despedimos. Pasen un feliz domingo de resurrección y nos vemos en 7 días aquí en Encuentros. Les esperamos. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y poner 2 hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empieza a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar, ¿qué? No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mal la historia y nosotros no la hemos creído, desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después, nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque finalmente somos una familia.